Ok, este video va a ser un poco distinto a los que suelo hacer, ya que en condiciones normales habría esperado a ver más capítulos para hacer un video, pero por cómo terminó este arco de Amazon Lily tiene toda la pinta de que se viene el clímax de la historia, y prefiero dedicarle un video exclusivo a lo que viene para así no omitir detalles importantes que pasaron en este arco, que aunque claramente es de transición, aportó muchas cosas interesantes, y en teoría este video debería quedar cortito, así que espero que no se me vaya la cabeza hablando, que ya saben que eso me pasa seguido, porque eso de comprimir pues como que no es lo mío. Pero bueno, vamos a lo que venimos. Después de la derrota en Sabaody, cada miembro de la tripulación voló a un lugar distinto, lo que significa que esta es la primera aventura donde Luffy tiene que arreglárselas por sí mismo. Después voy a hablar de los Mugiwara, pero por lo pronto, Luffy aterrizó en Amazon Lily, una isla habitada únicamente por mujeres. Y después de acabar con la fauna del lugar y drogarse con hongos recreativos, queda inconsciente y es encontrado por las habitantes del lugar. Y acá se viene una de las mejores secuencias cómicas de la obra. Dios, menos mal que la tiene hecha de goma, porque si no se la arrancan, Pero no vine aquí para hablar de chistes de pitos, no. Lo más interesante aquí es la, entre comillas, villana del arco, Boa Hancock, la emperatriz. Ok, este personaje está muy pero que muy interesante. Para empezar, debo decir que cuando escuché el término emperatriz, por un momento creí que Luffy había caído en el Nuevo Mundo y que íbamos a conocer a uno de los 4 emperadores, pero esto rápidamente fue desmentido porque únicamente es emperatriz de su propia isla, y de hecho lo que sí es una de los 7 Shishibukai, los 7 guerreros del mar, y con eso ahora sí ya los conocemos a todos. Bueno, nos falta el Gyojin, pero de ese hablo después. Se nos menciona otra vez lo que ya se había estado platicando antes, eso de que la marina convocó a los 7 guerreros para pelear contra Barba Blanca, que va en camino a rescatar a Ace, pero Hancock se niega a participar, y aquí pensé que era una estúpida si creía que podía desafiar tan abiertamente al gobierno sin perder sus privilegios, algo que incluso le he señalado por la anciana del pueblo, pero después nos cuentan su historia y todo cobra sentido. Y acá es donde el personaje de Hancock realmente llamó mi atención. Durante la primera mitad del arco era la estereotípica villana que hemos visto hasta ahora en One Piece. Es decir, esta serie sigue cierta estructura en sus sagas, en las que llegan a una isla donde hay un tirano que atormenta a las personas y la tripulación acaba luchando contra él por X o Y motivo. Y Hancock encajaba en esa fórmula como la villana, pues se nos presenta como una mujer nefasta que trata a todos como escoria, está al mando de una isla y encima es una Shishibukai. Todo estaba puesto, pero entonces viene el girito de trama, y es que Luffy, en vez de tirarle los dientes como ha hecho con el resto de enemigos, se pone en modo Naruto y procede a evangelizarla. O bueno, no exactamente la evangelizó, pero sí generó un cambio en su actitud. Vamos por partes. Tras ser capturado y manoseado, Luffy es puesto a pelear en una arena de combate contra las 2 hermanas de Hancock, las cuales tienen poderes de la fruta. Y durante el combate, estas amenazan con matar a unas amazonas que estaban convertidas en piedra y que previamente habían ayudado a Luffy. Ante esta amenaza, Luffy se enfurece y de manera inconsciente activa un haki, provocando que las personas débiles en el coliseo se desmayaran y aquellas que son más fuertes quedaran en shock. Y vamos a hablar de esto del haki porque, a diferencia de las marchas, este sí me parece un buen power up, y la razón es muy sencilla. Y es que esto lleva rato ticiándose. Mientras que los Gear salieron de la absoluta nada y han sido el peor guionazo hasta ahora en la serie, el haki se lleva mencionando desde hace varias sagas y varias veces se ha dejado entrever que Luffy posee uno. La vez más evidente es la de la vaca que se asusta con verlo, pero estoy seguro de que si me vuelvo a ver sagas viejas ya conociendo la existencia de esta cosa, encontraré más indicios del dichoso haki. Además, a diferencia de los Gear que no solo aparecieron sin justificación alguna, sino que encima Luffy los dominaba a la perfección como si los conociera de toda la vida, esto del haki no lo domina, ni siquiera sabe que lo tiene, solo lo activó de manera inconsciente durante una situación extrema, y eso es algo perfectamente creíble. Y a partir de acá pues ya lo puede ir dominando y aprendiendo a utilizar como es debido, y así es como se introduce un buen power up. Así que el haki para mí está perfecto. Aún quiero que me expliquen en detalle lo que es, pero de momento vamos muy bien, y me gusta la forma en que se está trabajando la habilidad, poco a poco como debe de ser. Y bueno, también me llamó la atención que cuando Luffy activó esto, se refirieron a él como el haki del conquistador, haciendo una distinción específica y diciendo que es el mismo tipo de haki que tiene Hancock. Y esto lo que significa es que debe de haber varios tipos de haki.
El de Luffy en específico parece que le da la habilidad de intimidar a los más débiles, o como lo describieron aquí, la capacidad de imponer su voluntad. O tal vez esta es una habilidad común en todos los tipos de Haki, no estoy seguro porque Shanks y Silvers claramente pueden hacer lo mismo. Así que supongo que también tienen este Haki de conquistador. Y bueno, es algo raro que nos digan que es un tipo de Haki muy inusual, pero literalmente todos los personajes que hemos conocido que poseen un Haki tienen justamente ese tipo. Así que o no es tan raro, o acá sí se les fue la mano con las conveniencias. Ahora, algo interesante es que si bien parece que los Haki son una habilidad inusual en el resto del mundo, en esta isla parece que es mucho más común, pues se dice que las arqueras están potenciando sus flechas con Haki. Supongo que esto es un tipo distinto de Haki que sirve para potenciar ataques o algo por el estilo. Y con esto de potenciar ataques, hay que decir que los golpes de Hancock también lastimaron a Luffy en lugar de rebotarle, algo que ya pasó también con Garp y con el tipo de la Chanshabondi. Y sumado al hecho de que Silvers fue capaz de golpear a Kizaru, que está hecho de luz, entonces ahora estoy 100% seguro de que el Haki es lo que te permite dañar a usuarios de la fruta que están hechos de sustancias extrañas, y por lo tanto este Haki va a ser la clave para derrotar a oponentes como Kizaru, Smoker o Aokiji. También las hermanas de Hancock tienen una habilidad que les permite anticiparse a los movimientos del enemigo, y este sí o sí es la misma cosa que tenían Enel y sus soldados en Skypiea. Y bueno, abro paréntesis para decir que si Enel en verdad tenía un Haki, entonces el tipo en serio estaba rotísimo para el momento en que apareció. Menos mal que Luffy le hacía counter perfecto, porque sin eso no le ganaban nunca. De hecho, creo que sin eso todavía no le ganarían a este punto. Pero volviendo a la historia, el combate continúa hasta que una de las hermanas se quema la espalda, lo cual dejaría expuesta una marca que Luffy previamente las había escuchado decir que preferían morir antes que mostrarla. Así que en un acto de altruismo, la ayuda a cubrirse para evitar que las demás vean la marca. A causa de esto, Hancock cancela la pelea y perdona a Luffy como forma de agradecimiento. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse interesante, porque Hancock, aunque agradecida, sigue sin confiar en Luffy, así que le da a elegir entre darle el barco que quería o descongelar a sus nuevas amigas. Y cuando Luffy elige salvar a las amazonas, Hancock cae en cuenta de que es alguien confiable, y es entonces cuando le muestra la marca de su espalda y le cuenta su historia. Y resulta que tanto ella como sus dos hermanas fueron secuestradas de niñas por esclavistas y tuvieron tan mala suerte que las compró uno de estos cerdos de la nobleza mundial. Y acá me vuelven a dejar claro que estos tipos son los elementos más siniestros en todo One Piece. Porque aparte de mostrarnos cómo marcaban a niñas de no más de 10 años con metal al rojo vivo, la descripción que da Hancock sobre su vida como esclava, donde se nota que quedó psicológicamente perturbada, al mismo tiempo que nos muestran a estos tipos riendo como depravados enfermos, nos da una muestra de cuán espantosa fue su situación. Y aquí voy a tirar un comentario que igual es un tanto polémico, y es que no sé qué tan lejos esté dispuesto a llegar el señor Oda con este tipo de temas. Pero viendo lo establecido con los Tenryubitos y las claras insinuaciones hechas en la historia de Hancock, me dice que es alguien al que no le tiembla la mano para tratar temas delicados. Y es más bien la editorial la que lo frena al momento de hacer estas cosas para así mantener la clasificación del manga. No digo que Oda quiera convertir a One Piece en algo como Berserk o hacer un seinen o algo así, porque claramente no es el caso. Pero sí sospecho que de tener absoluta libertad creativa, tendríamos confirmaciones mucho más directas de las cosas que aquí solamente se insinúan. Porque tal vez dirán que soy yo el que tiene la mente podrida, pero a ver, tenemos a hombres adultos que secuestran niñas pequeñas para utilizarlas como esclavas. La superviviente que narra la historia describe lo que le hicieron como algo indecible, y casi le da un colapso solamente de acordarse, y el propio Luffy, que se da cuenta de por dónde va la cosa, la tiene que frenar para evitar que siga recordando eso. Y todo esto mientras nos muestran a los perpetradores de estos actos indecibles con estas caras. No hay que ser un genio para sumar 1 más 1. No voy a utilizar la palabra porque no quiero que YouTube se me ponga nervioso, pero creo que todos sabemos lo que le pasó a Hancock y sus hermanas. Y tal vez sí sea yo el que tiene ideas demasiado edgys, pero lo dudo, porque lo que se ve no se pregunta.
Ahora, durante esta historia también nos cuentan que ya hubo alguien que se rebeló contra la nobleza mundial, que los atacó justo en su capital y que liberó a los esclavos. Cuando contaban esto pensé que aparecería el papá de Luffy, pero resulta que no. Antes de él hubo otro revolucionario llamado Fisher Tiger, el cual fue un Gyojin que lideró un ataque contra los nobles y liberó a los esclavos, para después crear una armada pirata conocida como los Piratas del Sol. Y acá están presentando a alguien que por sus acciones debía estar al mismo nivel que el mismísimo Goldie Roger. No está muy claro qué edad tiene Hancock, así que no sé si esto fue antes, después o durante el reinado de Roger, pero no se ve tan vieja, así que voy a asumir que fue después. En cualquier caso, en su tiempo, este señor Fisher Tiger debió haber sido el criminal más buscado del mundo, y por lo poco que nos cuentan ya les digo que es un putísimo ídolo que me muero de ganas por saber más de él. Tal vez es por el hype o por el odio que le tengo a los nobles, pero me interesa incluso más que el propio Roger. Además, eso de que cubrían las marcas de esclavitud con el símbolo del sol y que incluso los que no eran esclavos se hacían la marca para así proteger a sus compañeros. ¡Puf! Hermoso, hermano, hermoso. Ese es un verdadero hombre. Y ahora, se nos dice que tras la muerte de Tiger, su ejército se separó en varias bandas independientes, pero que conservaron el nombre de los Piratas del Sol. Y una de estas bandas es la de Arlong. Ahora, dudo mucho que Hachi haya sido esclavo, pero sospecho que Arlong sí lo fue. Y esto lo digo porque en su saga pareciera tener un gran resentimiento hacia los humanos, todo el tiempo hablando sobre cómo los Gyojis eran mejores y bla 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 bla. Y este odio podría explicarse si Arlong hubiera sido uno de los esclavos liberados por Tiger, dándole así una motivación al personaje más allá de ser un simple tirano, que esto para nada justificaría las acciones de Arlong. Insisto, no quiero que se amigue con Nami nunca, por Dios, el tipo mató a su madre. Pero sí sumaría muchísimo a su personaje, y en retrospectiva lo haría un villano incluso mejor de lo que ya lo recordaba. Dios, ese arco de Arlong de por sí era buenísimo y ahora encima mejora en retrospectiva. Pero volvamos con Hancock. Tras ver la buena fe de Luffy y enterarse de que le rompió la cara a un dragón celestial, esta pasa a aliarse con él y pone su barco a disposición para regresarlo al archipiélago. Y vaya que mi perspectiva de Hancock cambió en apenas unos cuantos episodios. Pasé de considerarla una mujer ruin, egoísta y berrinchuda a un personaje mucho más entrañable, interesante y con el que es fácil empatizar. Además que también se entiende su decisión de no querer apoyar al gobierno, porque ella en realidad solo es una Shichibukai porque así puede proteger a su isla. Sin embargo, es evidente que en realidad desprecia al gobierno por lo que los nobles le hicieron. Y debido a ello, creo que Hancock es candidata perfecta a traicionar al gobierno cuando la inevitable guerra por fin llegue. Y de hecho veo muy viable que la mitad de los guerreros del mar le den la espalda al gobierno. Kuma ya estuvo haciendo cosas raras en el archipiélago. Hancock está a un paso de rebelarse por completo. Y el Gyojin, que es uno de los 7, ya se nos dijo que lo encerraron por rehusarse a participar en la pelea contra Barba Blanca, por lo que este todavía ni lo conocemos y parece que ya los traicionó. Bueno, hasta aquí podría perdonar las actitudes nefastas de Hancock y hasta diría que me agrada. Pero, por desgracia, pateaste a un gatito. Y además lo volviste a hacer después de tu pseudoevangelización, así que en realidad no has cambiado aunque te amigues con Luffy, ¿eh? Lo siento, Hancock, eres una maltratadora de animales y de eso no se vuelve. Así que, buena historia, te considero un personaje interesante, con mucho potencial a futuro, pero no me agradas. Corrige esas actitudes y entonces veremos. Pero lo último que hay que hablar de Hancock es que se enamoró de Luffy. Y esto es es entendible de hecho. A ver, la mujer tiene un trauma por su vida como esclava, y todos los hombres con los que ha tratado solo la ven o bien como un objeto sexual, o como alguien a quien darle órdenes. Y de pronto aparece un tipo que no la simpea y no se comporta como un verdadero simio en celo cada vez que la ve. Probablemente el primer hombre que la trató como a una igual y con el que pudo tener una conversación normal. Dicho hombre además demuestra ser una buena persona al poner el bienestar de sus amigos antes que el suyo propio. Este mismo hombre demuestra tener honor al proteger su secreto aun cuando eran enemigos. Y por último, este hombre no solo no le importa que haya sido una esclava, sino que encima le tiró los dientes a uno de los tipos que la esclavizaron. Por favor, ¿forzado que se enamore de Luffy? Puf, forzado hubiera sido que no lo hiciera. ¿Que su reacción está exagerada y dramatizada hasta niveles absurdos? Obviamente, pero es perfectamente creíble.
Así que Hancock cayendo por Luffy es algo que a mi parecer tiene sentido y está bien escrito. Pero, aunque la idea de que el futuro rey de los piratas se quede con la llamada mujer más hermosa del mundo pueda sonar bien, este no es el ship por el que apuesto. No. Mi apuesta está en Margaret. ¡Ah, por favor! No me digan que no sintieron la tremenda química entre estos dos. Cada maldita escena que tenían juntos era pura magia. Todas y cada una de sus interacciones gritaban pareja. Y no es que hayan sido interacciones románticas ni nada por el estilo, pero el cómo fluye su conversación, cómo reaccionan a lo que el otro hace, y en general cómo encajan también entre sí, me hace pensar que si al final de la serie esta pareja no se vuelve canon, voy a demandar al señor Oda por crímenes contra la humanidad. Ahora, Luffy no es que muestre mucho interés en las relaciones amorosas, pero sabemos que no es asexual. Por más que ahorita lo pongan como que no se inmuta al ver a Hancock en cueros, no se me olvida que puso esta cara cuando le vio los melones a Nami. 2 veces. Así que, desde aquí alzo mi bandera defendiendo el Luffy por Margaret y no acepto quejas. Ahora, antes de pasar al final del arco, quiero hablar sobre cuál fue el destino del resto de la tripulación, y veamos del menos interesante al más interesante. Usopp cayó en una isla con insectos gigantes y no parece que haya mucho más. Chopper cayó en una con pájaros gigantes y tribus salvajes. Brook está en una especie de culto satánico que cree que él es el diablo. Sanji cayó en lo que viene siendo el infierno para él, es decir, la isla de los travestis. Ya puedo admitirlo. Soy hombre. Yo también. Yo también. Ah, cómo abundan los mariscos. Franky está en una isla invernal que no tendría nada de especial de no ser porque vemos una puerta con el nombre de Vegapunk, que me parece que es el científico de la marina que se había mencionado antes. Y ahora pasando a los más interesantes, Nami está en una isla del cielo distinta de Skypiea. Ve tú a saber cómo se va a bajar de ahí o si el gobierno sabe que esta cosa existe. Pero veo que le metió otro power up a su báculo, así que ahora está aún más potente. Insisto, no lo parece, pero Nami con esta cosa es top, es una amenaza gigantesca. Y por cierto, corrijo de mi último video, se me había olvidado que el báculo tiene tecnología de Skypiea, así que retiro eso de que no tenía sentido que fuera tan fuerte. Sigue estando muy exagerado, pero tiene sentido, supongo. Después, Robin está en el Mar del Este, pero no en una isla, sino en un puente en construcción. Un puente gigantesco que no sabemos de dónde a dónde va, y que lleva años en construcción, y además está siendo construido por esclavos, y me parece que aquí hay toda una trama interesante por contar. Y por último, Zoro fue a caer con Perona, la nalgótica que trabajaba con Moria, así que parece que tendrá que aprender a convivir con la loquita de las patas chuecas. Y ahora sí, siguiendo con la historia, llegamos al punto climático, y es que Luffy se entera de que van a ejecutar a Ace, y tal como lo dije, no duda en ir a salvarlo. Así que con ayuda de Hancock se infiltra en un barco de la marina y se dirige a la prisión de Impel Down. Y aquí vale la pena mencionar que Impel Down no está en el fondo del agujero de Enies Lobby como yo creía, está en otro lado, de hecho está en el cinturón de calma. Y considerando que la isla de las mujeres también está en este mar, me parece interesante saber qué otras cosas raras habrá aquí. Pero bueno, el caso es que Luffy va de camino y el arco termina con Garp visitando a Ace en su celda, al mismo tiempo que vemos que se están reuniendo todos los personajes relacionados con la marina que hemos conocido. Y da la impresión de que se viene una batalla de proporciones bíblicas. En serio, esto tiene pintas de arco final, y creo que de algún modo eso es lo que va a hacer. Verán, yo ya sé que en algún momento de One Piece ocurre un time skip, y sospecho que ese time skip viene justo después de la batalla que se aproxima. Y esto lo digo porque es imposible que la tripulación se reúna antes de dicha batalla. Luffy apenas va con el tiempo justo para salvar a Ace, y el resto de los Mugiwara que están quién sabe cuán lejos ni siquiera saben lo que está pasando. Así que sospecho que ninguno de ellos va a participar de los eventos de la próxima saga, y que la tripulación no se va a reunir hasta después del time skip. Aún no sé qué pensar de esta ausencia de tantos personajes, pero vamos a ver qué sucede. Y probablemente este periodo del time skip sea el que tarden en localizarlos o algo así. Supongo que habrá un arco de reunión o algo por el estilo. Pero quién sabe, por ahora la cosa está demasiado caótica para hacer predicciones, así que seguiremos viendo. Ah, y obviamente no hay puntuación para el duelo de Sanji y Zoro, ya que ninguno tiene participación en este arco. Reanudaremos el conteo cuando los dos vuelvan a escena. Y como última curiosidad, me llamó la atención que Baggy aparece en el periódico, así que
quién sabe qué habrá estado haciendo mi payaso favorito, espero pronto lo sepamos. Por ahora eso es todo, así que espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima.